alegramos de verles por acá y queremos darle una bienvenida a nuestro hermano Luis García, que está con nosotros por primera vez. Dios hace como Él quiere. El Espíritu Santo tiene bajo su control todas las cosas y esta mañana ha sido una mañana diferente, una mañana especial, y le damos gracias a Dios porque dejamos que Él sea el que se mueva en medio de nosotros. Hoy vamos a iniciar el último capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 24, y ya estaremos terminando este libro de Lucas, no hoy, porque son varios versículos, pero creo que a través de todos estos meses que nos ha llevado a estudiar el Evangelio de Lucas, hemos aprendido muchas cosas muy importantes para nuestra vida, para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Así es que hoy estamos cerrando ya prácticamente el libro de Lucas y vamos a ver el capítulo 24. La semana pasada nos quedamos en el punto donde el Señor ya había sido crucificado, entrega al Espíritu, José de Arimatea va con Herodes a pedir el cuerpo con Poncio Pilato, a pedir el cuerpo de Cristo, y explicamos por qué es que él va a pedir el cuerpo de Cristo, qué ocurría de acuerdo con las leyes romanas, y debido a eso es que José de Arimatea se atreve a ir a pedir el cuerpo del Señor. Lo bajan de la cruz y él es llevado al sepulcro que había sido donado por uno de sus seguidores secretos que tenía el Señor. Lo pusieron en el sepulcro. Era ya el viernes al final del día. Se acercaba ya las 6 de la tarde, que era cuando empezaba el día de reposo. Y hay una tristeza profunda en todos los discípulos y los seguidores del Señor que embargaba sus corazones, y había lágrimas y había un sentir muy especial en toda esta gente. Y las mujeres que seguían al Señor tuvieron en su corazón el preparar algunas especias aromáticas para ponerlas en el sepulcro donde el Señor estaba siendo colocado. Pero como de acuerdo con la ley, a las 6 de la tarde ya empezaba el día de reposo, ellas no podían hacer esta actividad. Además, hermanos, fíjense que debemos de reflexionar sobre el aspecto que, de acuerdo con la ley, las personas que tocaban un cuerpo muerto eran declaradas inmundas, ¿verdad? Y los sacerdotes y el sumo sacerdote no querían tener nada que ver con el cuerpo del Señor. Sin embargo, sus discípulos, que estaban a cierta distancia, luego que él ya lo descienden de la cruz y lo ponen en el sepulcro, están pensando en tener esa relación de ir a ver el cuerpo del Señor, y las mujeres quieren entrar al sepulcro para ungirlo, lo cual las convertía, de acuerdo con la ley, en impuras, y corrían riesgos. Ellos no podían presentarse ante la sinagoga, no podían entrar, sabiendo que habían tenido contacto con el cuerpo del Señor. Pero no pueden, a partir de esa hora hasta el día siguiente, a las 6 de la tarde, que era el sábado, ellas no podían ir a colocar las especias aromáticas en el cuerpo del Señor. Leía yo que era costumbre de ellos usar estos procedimientos de poner especias aromáticas para disimular un poco el mal olor que expedía un cuerpo muerto. Y estas mujeres no querían que el cuerpo del Señor tuviera esos efectos. Ellas
nunca, al igual que los discípulos, nunca creyeron que el Señor iba a resucitar. Pasaron por alto las profecías, las escrituras, porque el Señor había dicho que su cuerpo no iba a haber corrupción, nunca se iba a corromper. Pero ellas pensaban que, igual que todas las personas, el cuerpo del Señor se iba a corromper y iba a tener mal olor y querían poner las especies aromáticas. Entonces tienen que esperar más de 24 horas y esperar el primer día de la semana, día domingo. Y eso es lo que en esta lección vamos a ver, la parte importantísima del Evangelio y de la vida del Señor, que es su resurrección. Esto es importante, pero bien importante. Bueno, toda la vida del Señor fue importante: su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo. Todo es importante. Él va a salir triunfante del sepulcro, venciendo la muerte, y es lo que Lucas nos va a contar. Y el capítulo 24 podríamos estructurarlo de la siguiente manera: el tema es la obra que le diste que hiciera al Señor, refiriéndose al Señor, y vamos a ver específicamente su resurrección y ascensión en este capítulo 24. Del versículo 1 al 12 vamos a ver propiamente la resurrección de Cristo, revelada inicialmente a las mujeres. Ojo, porque es importante ver por qué el Señor se revela primero en su resurrección a las mujeres y no a los varones. Del 13 al 35 vamos a ver la aparición de Cristo resucitado a Cleofas y a un compañero que lo acompaña. Del 36 al 49 vamos a ver la aparición de Cristo resucitado a los apóstoles y a muchas personas. Y finalmente Lucas nos va a contar con respecto a la ascensión de Cristo. Entonces, entrando ya al tema, vamos a ver qué nos cuenta Mateo en relación a este punto. Mateo 27:52 dice que en el momento que el Señor resucita, inmediatamente después de que Él resucita, que es al tercer día de su muerte, dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Yo no sé si entre esos cuerpos estaba Juan el Bautista, porque se aparecen a las personas que están vivas para que lo reconozcan. El 53 dice: y saliendo de los sepulcros estos cuerpos, después de la resurrección de Jesucristo, porque ellos no podían resucitar antes que el Señor, porque el Señor era las primicias de la resurrección, Él tenía que ser el primero. Entonces esos cuerpos resucitan luego que el Señor ha resucitado. Entonces ellos vinieron a la santa ciudad en Jerusalén y se aparecieron a muchos. Una evidencia de que este fue un acontecimiento real y que quedó el testimonio de todas las personas que los vieron. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Se estaba cumpliendo otra parte de la escritura, de las profecías. Muchas profecías y escrituras se estaban cumpliendo en este evento. Y Pablo nos dice en Colosenses 1:18 que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo el Señor tenga preeminencia. Son versículos que nos están ampliando y nos están justificando las razones de este acontecimiento para que nosotros lo entendamos. Entonces Lucas nos dice en el versículo número 1 del capítulo 24 que el primer día de la semana, un día como hoy, domingo, muy de madrugada, vinieron al sepulcro las mujeres y traían las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. O
sea, se forma un grupo, una comitiva de mujeres que, aunque están tristes y están lamentando la muerte del Señor, han pasado por alto su resurrección, pero tienen el deseo de ir a ungir el cuerpo del Señor. Estas mujeres van al sepulcro con ese propósito de ungir el cuerpo de Jesús con estas especies aromáticas. Es decir, las especias y perfumes que ellas habían preparado y que con ello lo que hacían era demostrar dos puntos importantes: su amor y su devoción. Creo que el cristiano, una de sus funciones principales o de sus convicciones debiera ser que tengamos amor y devoción por el Señor. Si no hay amor y no hay devoción por el Señor, no hay nada. Lo demás puede haber mucho trabajo. O sea, acuérdense que cuando el Señor le manda la carta a la iglesia de Éfeso, los alaba y le dice que Él sabe del esfuerzo que han hecho, que se han esforzado mucho, han trabajado mucho, han probado a los que se hacían ser apóstoles, habían hecho muchas cosas, pero el Señor les recrimina algo, dice: pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. De nada sirve sacrificar nuestros cuerpos si no hay amor por el Señor. Y estas mujeres están expresando su amor con un poco de incredulidad, porque lo que les hacía falta era fe. Pero dentro de ellas, y como seres humanos, amaban al Señor y se exponen a que sean declaradas inmundas y que las puedan golpear, pero nadie las iba a detener ante ese afecto que ellas sentían por el Señor. Ellas debieron de haberse recordado que el Señor repetidas veces les había hablado de que al tercer día Él iba a resucitar, y ese era precisamente el tercer día. O sea, debieron de haber estado a la expectación de que el Señor iba a levantarse glorioso. Pero en la mente de ellas está que Él está muerto y que está metido en el sepulcro. En esta ocasión, los preparativos que ellas han hecho, los perfumes y las especies aromáticas, al final no las pudieron usar. ¿Quién sabe si las dejaron ahí olvidadas? ¿O se las llevaron de regreso? ¿O qué pasó? Porque para ellas fue una gran sorpresa encontrarse con los acontecimientos que se iban a dar en ese momento. No lo esperaban, aunque el Señor se las había dicho repetidas veces. Mateo nos dice que al día siguiente, o sea, ese día domingo, que era después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos con Pilato. Al día siguiente, ¿cuál es ese día? El día sábado. El viernes él ha muerto y lo han puesto en el sepulcro. Entonces, al día siguiente, dice, se presentaron los sacerdotes y fariseos ante Pilato con una petición y le dicen: nos acordamos, dicen ellos, que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de 3 días iba a resucitar. Llama mucho la atención ver que personajes de tan alta calidad religiosa de aquel tiempo, de quienes se esperaba realmente entendieran las escrituras y comprendieran lo que estaba escrito por los profetas, se expresen de una forma
tan vulgar, tan irreverente con respecto al Señor, porque lo tildan de engañador. Uno podría preguntarles en ese momento en qué o cuándo Jesús los engañó. No había. Un solo caso no había donde el Señor hubiera engañado a nadie. Jamás. Nunca engañó a nadie. Pero ellos dicen que era un engañador y que había dicho que después de 3 días iba a resucitar. No solo lo oyeron de labios del Señor, sino que lo habían leído en los profetas. Por ejemplo, Isaías, el capítulo 53 es clarísimo. Ahí declara todo el proceso del sacrificio del Señor, pero declara también su resurrección. Pero ellos no están creyendo. Y entonces le piden a Pilato que asegure el sepulcro hasta el 3er día. Y ellos dicen, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Es una incredulidad rotunda de no creerle a los profetas, de no creerle al Señor. Y queriendo desvanecer o dejar en tela de duda las palabras del Señor, van con Pilato a pedir que le dé una guardia para asegurar el sepulcro del Señor. Porque en su mente enfermiza estaba el pensamiento de que los discípulos iban a llegar de noche y iban a sustraer el cuerpo del Señor. Jamás los discípulos pensaron semejante tontera. Pero esta gente sí lo está pensando así. Y dice, y será el postrer error peor que el primero. El postrer error peor que el primero. Están hablando de error. Están diciendo que hubo un primer error y que hay un último error. ¿A qué se estaban refiriendo? Ellos están calificando de error acontecimientos reales y verdaderos. Pilato no ha de haber entendido a qué se estaban refiriendo estas gentes. Pero lo que le dice Pilato es, ahí tenéis una guardia ahí y aseguradlo como sabéis. Les dio una guardia. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Según ellos, que iban a lograr que el cuerpo del Señor se quedara ahí para toda la vida. La sorpresa va a ser extrema. Nunca lo iban a esperar ellos. Volviendo al tema del primero y el postrer error, que dice el engaño último será peor que el primero, lo que ellos estaban tratando de decir es que si se afirmaba que tenían razón al decir que Jesús era solamente un impostor, y ellos decían que cuando el Señor les anunciaba a sus discípulos y a las multitudes de que Él era el Mesías, ellos creían que habían cometido el tremendo error, ese primer error, de haber permitido que la gente creyera que Él era el Mesías. Y miren qué equivocados. Él era, es y será el Mesías. Nadie le puede arrebatar ese título al Señor. Mesías es el ungido de Dios. Pero ellos señalaban como un gran error, como el primer error, haber dejado que el Señor anunciara que Él era el Mesías y que la gente, mucha gente, creyera que Él era el Mesías. Porque ciertamente una persona tendrá más fe en un hombre de quien considera que ha muerto primero y luego ha resucitado. La gente tendría fe al ver a Cristo resucitado. Entonces es importante para ellos y necesario
sellar la tumba y poner una guardia. Y con ello iban a probar su grandeza, que en una que aún no ha muerto y pretende ser el Mesías. Entonces querían ellos anular dos verdades profundas, importantes dentro del cristianismo, que son que Jesús es el Mesías y que resucitó. Ellos querían que eso no se diera. Y entonces piden la guardia, sellan el sepulcro. Ahí tenemos una guardia, ahí está la piedra que han colocado y sellaron. Yo no sé si pusieron algún cemento, algo para sellar la piedra, de manera que nadie pueda mover esa piedra. Es una piedra inmensa, muy pesada. Pero volvamos a las mujeres que han madrugado, se han levantado temprano, habían trabajado, habían preparado ya las especias aromáticas, y en su sentimiento de dolor y de tristeza, ellas se encontraban un poco de consuelo, ir al sepulcro y ungir el cuerpo del Señor. Y cuando llegan allá, removida la piedra del sepulcro. Ahí estaban los soldados desde el día anterior. Los soldados jamás vieron al Señor resucitado. Quiere decir que cuando las mujeres llegaron, ya el Señor había resucitado, sin mover la piedra. No tenía necesidad de mover la piedra. Lo que había dentro del sepulcro en ese momento eran solamente las vestiduras del Señor, pero Él ya no estaba ahí. Él había resucitado glorioso. No tuvo necesidad de usar de su poder para remover la piedra. Él traspasó el sepulcro y ascendió al cielo. Se quedó la piedra colocada, y dentro del sepulcro las sábanas y las vestimentas del Señor, los sudarios. Pero miremos qué era lo que el Señor estaba queriendo mostrarle, no solamente a esa gente, sino que a nosotros. Marcos 16:3 nos cuenta, dice, pero decían entre sí las mujeres, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ya ellas van llegando al lugar donde está el sepulcro y van preocupadas pensando que ¿quién les puede remover una piedra tan pesada donde ya no está Cristo? Ya no está. Mateo 28 nos dice, y hubo un gran terremoto, hubo un gran terremoto. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor, un ángel, no el ángel del Señor, un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero el Señor ya no estaba. Ahí tenemos una imagen. Un ángel removiendo la piedra, las mujeres, la guardia. Nos dice Mateo nuevamente. Y de miedo de él, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los guardias no salieron corriendo, no les dio tiempo. Cuando vieron el ángel y sintieron el gran terremoto, quedaron como muertos. Aquella escena ha de haber sido impactante para las mujeres, porque nunca imaginaron que iban a encontrar a los guardias tirados ahí como muertos, la piedra removida y el ángel sentado en la piedra. Quizás ahora el temor era mayor para ellas.
Ya no solamente la tristeza, sino que el temor de ver lo que están observando en ese momento. Y decidieron entrar, dice, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ya no está. Había resucitado, sin que moviera la piedra. ¿Qué ocurrió luego que Jesús resucitó? Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 3 y 4. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. El plan de redención se había confirmado, se había ratificado ese día, viernes, cuando el Señor muere en la cruz. Él muere por nuestros pecados. No murió porque Roma así lo hubiera querido. No murió porque la clase religiosa, sacerdotal, lo hubiera matado. Él murió porque tenía que pagar el precio de nuestra salvación. Él sufrió lo que sufrió, el sacrificio a que se sometió por usted y por mí y por todas las personas que creen en Jesús. A Él no lo mataron. Él ofrendó su vida. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Quiere decir, conforme a la predicación, conforme a las profecías de la Biblia. O sea, esa muerte estaba anunciada por los profetas. Pero también dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a la profecía. Eso lo podemos ver en Salmo 16 y en Isaías 53. O sea, todos los eventos que se están dando, aún ese día, domingo, primer día de la semana, cuando las mujeres llegan, era el cumplimiento de los profetas. O sea, el cumplimiento de la palabra de Dios dada por medio de los profetas. Y ellos no se están percatando de eso. Y mucha gente el día de hoy no se percata de que Él muere porque así estaba profetizado, que resucita porque estaba profetizado, que asciende al cielo porque estaba profetizado, avalando así todas las profecías. Mateo 27 dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos, ya lo leímos, salieron, se mostraron a las personas, quizás a sus familiares, y todos han de haber estado espantados al ver a sus parientes resucitados. ¿Qué pasó con esos cuerpos que aparecieron, que salieron de los sepulcros? ¿Qué pasó luego? ¿Regresaron al sepulcro? El Señor los llevó al cielo. La primera etapa de la resurrección, después de la resurrección del Señor, se dio inicio en ese momento. Y ese proceso continúa a través de los años. Y nosotros esperamos que un día de estos, que el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Otro proceso, otra etapa del proceso de resurrección. Va a decir algo así: las mujeres están ahí en la puerta del sepulcro, con temor, viendo hacia adentro, esperando encontrar el cadáver de Jesús acostado ahí, envuelto en las sábanas y con su sudario, y oh sorpresa, no está Jesús. Está vacía la tumba, ahí están las ropas con que lo habían cubierto, y no está Jesús. Van en busca de Jesús y
y Jesús no está. Más temor, más preocupación, más confusión para ellas. Quizás en ese momento ellas pudieron haber pensado: los religiosos vinieron y se llevaron el cuerpo, Señor. Porque ella le dice a uno de los ángeles: si tú eres el hortelano, si tú sabes dónde está el cuerpo del Señor, dime dónde lo llevaron. Ellas creían que habían robado el cuerpo del Señor. No se percataba de la profecía. Las mujeres fueron las primeras en enterarse de la resurrección de Jesús a causa de su devoción por Él. Pero hasta aquí no han comprendido, no han entendido que la profecía se había cumplido ya. Y así, con la esperanza de que alguien le diga que se llevó el cuerpo de Jesús y que le digan en qué lugar para ir a buscar el cuerpo del Señor y traerlo. Entonces dice Lucas que aconteció que estando ellas perplejas, o sea, confusas, no podían ordenar sus pensamientos, no podían creer lo que estaban viendo, perplejas. Por esto dice: se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. No eran seres humanos. Yo no sé si entre estos dos se cuenta el primero, el que estaba sentado en la piedra, o si con este eran tres, ya. Pero aquí dice que dos varones, dos ángeles. Ellas están ya dentro del sepulcro. Cuando menos lo sienten, aparecen al lado de ellas los dos varones. Les da pánico, les da terror, no saben qué está pasando. Se asustan, pero ellos tenían un mensaje que darles a las mujeres. ¿Qué hubiera pasado si las mujeres no madrugan ese día domingo y iban al sepulcro? Si se hubieran quedado en sus casas, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran perdido este privilegio de ser las primeras en dar fe de la resurrección del Señor. María Magdalena, que iba entre ese grupo, había entrado y sale corriendo de regreso a donde están los discípulos. Se fue deprisa para dar a conocer su versión a Pedro, pero las demás mujeres entraron en la tumba, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Y como tuvieron temor normal, natural, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, los ángeles a las mujeres, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, los ángeles quieren que ellas den una explicación. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? Humanamente es entendible que ellas tenían la razón de buscar entre los muertos a uno que estaba muerto, según ellas. Pero los ángeles dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No dice al que vivirá, al que vive. Le dicen ellos a ellas: no está aquí. No estaba. No está aquí, sino que ha resucitado. Y le dicen: acuérdense de lo que Él les habló. Acuérdense. O sea, quiere decir que se habían olvidado de las palabras del Señor. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros también? Se nos olvida la Escritura. Leemos, pero se nos olvida las promesas, lo que se nos ha dicho. En este caso tienen que ser los ángeles los que hagan reflexionar a las mujeres y decir: acuérdense lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea.
¿Qué les había dicho? Mateo 28 dice, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, no a Jerusalén, a Galilea, ahí lo veréis. Y aquí os lo he dicho. El Señor ya les llevaba ventaja, ya iba para Galilea. Ellas no pueden ordenar sus pensamientos, están confusas, no pueden asimilar tanta información, tantos acontecimientos gloriosos. Pero los ángeles están hablando con ellas. Ellas los están viendo ahí físicamente, los están oyendo, literalmente, están oyendo las voces de los ángeles. Y le dice, acuérdense. ¿Y qué era? ¿De qué se tenían que acordar? Que les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ahora resulta que los ángeles están evangelizando a las mujeres. No fue suficiente que el mismo Señor les declarara estas verdades, sino que ahora usa ángeles para hacerles ver a las mujeres aquellas palabras que Él les había dicho con tanta insistencia y que ellas no se recordaron. Pero les da una orden de ir a anunciar a los discípulos. Yo decía, no pudo haber el Señor hecho que los ángeles llegaran donde estaban los discípulos reunidos y anunciarle primeramente a los varones antes que a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres primero? No sé, pues se piensa, ¿por qué a las mujeres primero? Vamos a ver. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Hasta entonces se recordaron de las palabras. ¿Por qué vinieron las mujeres a la tumba? ¿Por qué vinieron Pedro y Juan corriendo al sepulcro? Es que estaban buscando al que había muerto, entre los muertos. Enamorada física de los muertos. No estaban buscando a alguien que vivía. No habían creído que el Señor Jesucristo regresaría de la muerte. No lo están creyendo. Versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. El Señor abre una ventana de oportunidad importantísima para las mujeres y le permite a la mujer llegar y predicar estas verdades tan importantísimas. No fue a los discípulos primero, fue a las mujeres. El Señor estaba cambiando totalmente la costumbre judía, las tradiciones judías, y eleva a la mujer a una posición importantísima de darle el privilegio de anunciar la resurrección del Mesías. Mire, es una gran oportunidad y un gran privilegio para las mujeres poder predicar de la resurrección de Cristo. Nosotros, por muchas razones y malas enseñanzas y mal entendimiento que tenemos de las Escrituras, queremos mantener una cultura de que la mujer no puede hacer absolutamente nada dentro de las congregaciones. Si bien es cierto que no hay ministerios para la mujer de los principales, de los 5, eso no evita o quita que el Señor les ha delegado una comisión importante, como es anunciar su nombre, anunciar su resurrección. La mujer puede predicar. Le duela a quien le duela. La mujer puede y debe
predicar. Le dijeron, vayan y anuncien. No le dijo, si quieren, díganles, no, vayan y anuncien, les dan una orden de ir. Aunque no les creyeron. Pero que la gente no crea, eso no quita la realidad de la palabra de Dios. Fueron, le dieron las nuevas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes eran todos los demás? Ahí estaba Cleofas, quizás. Ahí estaban muchas gentes reunidos. ¿Qué hacía tanta gente de madrugada reunidos con los discípulos? ¿Por qué no les llevó días? Esto fue instantáneo, inmediato. Tal vez una hora, media hora, no sé. Y ella salió, ya María Magdalena había salido corriendo y les llegó a los 11. Si consideramos todos los eventos que habían precedido a esto, toda esta gente estaba desvelada. La noche del viernes no pudieron dormir. La noche del jueves tampoco, aunque dormían por ratos cuando estuvieron en el Getsemaní, que el Señor les dijo que oraran con Él y se dormían. No habían dormido, no habían descansado. Ahora están el domingo de madrugada reunidos. ¿Qué están haciendo todos ahí reunidos? Y llega María y les anuncia y les dice lo que ha ocurrido. Dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás mujeres con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. O sea, ya regresan el resto de mujeres también, ya no solo Magdalena, sino que las demás mujeres llegan a confirmarle a los discípulos que han hablado con los ángeles, que el cuerpo del Señor no está ahí, que solo están las vestiduras. Y a ellos les pareció que ellas estaban locas. No estaban acostumbradas a oír que se predicara a una mujer. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Uno critica a Tomás, que Tomás incrédulo, y que todos, los 11, ninguno creía. Y ya se habían llevado una noticia de último momento, importantísima, la resurrección de Jesús. Pero no creyeron. Sin embargo, poco más tarde, Pedro y Juan están proclamando las impresionantes noticias a todos y a cada uno, y están dispuestos a enfrentar cualquier oposición que pudieran encontrar. Ya no les importa su vida. Primero se habían escondido, de lejos seguían al Señor. Hoy no, hoy han cambiado. Los primeros incrédulos con respecto a la resurrección fueron los mismos discípulos. Dice el versículo 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué pasó lo de Tomás? Hasta no ver, no creer. No le creyeron a las mujeres, se fue corriendo, pero no solamente él se fue corriendo, dice, puesto en aviso por María Magdalena, Pedro corrió al sepulcro. Al entrar advirtió que todo estaba en orden, aunque el cuerpo del Señor ya no estaba presente. Era evidente que ningún discípulo había estado ahí para sacarlo, ni lo había robado a algún enemigo. Y Juan 20 nos dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan. Pero Juan llega y se detiene en la puerta del sepulcro. Cuando Pedro lo alcanza, se mete de una vez hasta el fondo del sepulcro. Pedro era un poco más atrevido, ¿eh? Ya no le importa nada y se mete al sepulcro. Y es lo que nos dice ahí Lucas. Algunas personas tienen la costumbre de asistir a la iglesia en el domingo de resurrección. Hace 2000 años que resucitó. Hace 2000 años. Olvidan que la resurrección de Cristo no tiene valor separada de la crucifixión. Solo el que por la gracia de Dios ha aprendido a gloriarse en la muerte de Cristo, puede verdaderamente también gloriarse en su resurrección.
no se deben separar la cruz y la corona. Van íntimamente ligadas, unidas. Y dice el 13, cuenta Lucas, y aquí 2 de ellos iban el mismo día, primer día de la semana, el domingo, al final del domingo, en la tarde, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Aquí uno puede hacerse otra pregunta. ¿Apareció el Salvador resucitado en Jerusalén, en Galilea o en ambos lugares? Mateo 28:9 revela que este evangelio reconoce por lo menos una aparición ocurrida en la región de Jerusalén. La iglesia primitiva reconoció ambos lugares. Estos pasajes más bien nos confirman la idea de que se apareció a un círculo muy amplio y tal vez en más de un lugar. Y de hecho, en Emaús se apareció. Con los que iban, esos dos que iban caminando a Emaús, ahí se les apareció el Señor. Y ellos siguen hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido? Bueno, que habían visto que al Señor lo habían capturado el jueves por la noche o al amanecer, lo habían llevado a la casa del sumo sacerdote, lo habían golpeado brutalmente y al amanecer